Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Les agradecemos la presencia a nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla por su presencia en esta presentación del libro Espacios para Mujeres, Fundaciones y Comunidades Femeninas en el Valle de México, 1525-1580, de la doctora Diana Barreto. Agradecemos también a nuestros coeditores, a la Facultad de Filosofía de la UNAM y a la Universidad Roma III, por ser parte de este proyecto, el cual sí fue bastante interesante durante todo el proceso, y que se hayan querido sumar, lo agradecemos mucho de parte de Bonilla Artigas Editores. Este es el cuarto libro de la colección Estudios sobre la Universidad, colección curada y dirigida tanto por el doctor Armando Pavón como por la doctora Clara Inés Ramírez. Agradecemos mucho la confianza que tienen en nuestra editorial para la presentación del libro. Muchas gracias, los dejo con la autora Diana Barreto, con el doctor Armando Pavón y con la doctora Clara Inés Ramírez. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias por asistir aquí a la presentación del libro de Diana Barreto, Espacios para Mujeres, Fundaciones y Comunidades Femeninas en el Valle de México, de 1525 a 1580. ¿Sí, sí? A ver. Sí. Sí. Bueno. Entonces me acerco. Vale, pues eso. Gracias por su asistencia y pues primero que nada a mí me gustaría agradecer a Bonilla Artigas Editores por haber acogido el libro y por bueno, pues mantener la relación que tenemos ya desde hace unos años con la editorial. En 2016 publicamos Estudios y Testimonios del Exilio Español en el área de humanidades en México, y luego pues a propuesta de Clara y mía creamos esta colección que se llama Estudios sobre la Universidad, donde hemos publicado ya con el de Diana cuatro libros. El primero fue uno que se llamó Autonomía Universitaria y Exilio Académico. El segundo fue Libertades Universitarias. Y el tercero, el libro académico en épocas colonial y moderna. Y ahora este libro de Diana Barreto. Pues agradezco a la editorial y a Diana que hayan tenido a bien publicar el libro dentro de la colección, como es el número 4, porque la editorial también tiene una colección para historia de las mujeres, que perfectamente también podría haber tenido ahí cabida este libro. La intención de incluirlo en esta colección de estudios sobre la universidad es porque pues desde hace años, pues Diana dice en el prólogo que lleva 16 o 17 años investigando el tema. Yo diría que también la conozco desde entonces o quizá antes. Pues ella fue la que me hizo ver cómo los conventos eran la salida para las mujeres, para las hijas de los conquistadores, en tanto que la universidad era el espacio de salida y de formación para los hijos de los conquistadores. Entonces, que ambas instituciones, la universidad y los conventos, pues formaban parte de lo que ella llama también la política sexual, ¿verdad? De la Nueva España. En ese sentido, hace unos años, para el segundo volumen de la colección, Diana publicó un artículo que se llama así, Fundaciones Paralelas, la Universidad y el Convento, y ahí con claridad mostraba esta diferenciación, ¿no? Esta política que siguió la Corona de Castilla
hacia los hijos de los conquistadores, fundando instituciones educativas para ellos, y luego hacia las mujeres con la creación de los conventos. Por eso me parecía a mí pertinente incluir en esta colección el libro. Y creo que además un texto como el de Diana enriquece mucho a la colección y esperemos que también contribuya a darle continuidad y, como se dice, larga vida a la colección. Pues Diana Barreto, como ya decía, la conozco por lo menos desde hace 17 años. Imagino que más, pues no había reparado en cuánto tiempo ya había transcurrido. Fui su sinodal, creo que en los 3 exámenes, ¿verdad? De licenciatura, maestría y doctorado. Y entonces he venido siguiendo su trayectoria, pues ha hecho, claro, ya una historiadora profesional, de ya mucho prestigio también. Y ahora, pues eso me siento muy contento de que haya ganado la plaza en la Universidad de San Luis Potosí. Creo que es un justo reconocimiento a una trayectoria muy destacada. Algo que destaca en la introducción del libro y que yo no sabía y que me sorprendió es que dice que también, además de estudiar los conventos, ha tenido algunas experiencias viviendo en algunos conventos, ¿no? Entonces, pues claro, eso a mí me ha despertado dudas, yo no lo sabía y no lo he platicado con ella. Digo, dudas, no me han despertado muchas sugerencias, inquietudes, y me gustaría que para otro momento platicáramos acerca de, pues, la gran diferencia que pudo haber habido entre un convento del siglo XVI y uno del siglo XXI, ¿no? O sea, que me imagino que, pues, igual que habrá continuidades, habrá grandes diferencias. Sin embargo, sí me gustaría comentar que hubo uno de nuestros maestros, Eduardo Blanquel, nos decía que para ser buenos historiadores había que vivir mucho. Decía, no solo basta estudiar, investigar, sino hay que vivir mucho. Él nos decía, sí hay que hacer historia política, que es la que él hacía, decía, hay que meterse en la política para poder entender las relaciones, los entramados que se dan en la política. Entonces creo que esas experiencias que ha vivido Diana seguramente también la han hecho mejor historiadora, ¿no? Y la han hecho comprender mejor los procesos que se experimentaron en estos primeros conventos. Y ya entrando en el libro, pues Diana se ocupa de este periodo de casi 60 años, de 1525 a 1580, en el que se ve cómo se van formando los primeros conventos o las primeras instituciones, porque las primeras no fueron propiamente conventos, ¿no? Sino casas de recogimiento, perdón, y pues en la medida que yo soy historiador de las universidades y que ya explicaba esa relación que se va viendo, a mí me parece muy interesante pues esas relaciones paralelas que tú planteas, porque también espero que lo dirá Clara, porque ya en su introducción dice, la universidad se funda en 1551, o la cédula es de 1551, prácticamente sin que hubiera una tradición académica universitaria muy fuerte, en tanto que los conventos sí tienen una práctica social previa, ¿no? O sea, que son aparentemente dos historias diferentes. Y lo digo porque hace poco estuve estudiando los procesos de fundación de las universidades de Santo Domingo y de Lima, que las dos, sus cédulas de fundación son anteriores a la de México. Entonces se dice la Universidad de Santo Domingo, la bula papal es de 1538, la de Lima es de mayo de 1551 y la de México es de septiembre de 1551. Es decir, es del mismo año, pero con unos meses de diferencia, es primero la de Lima. Claro, eso me resultaba interesante, sobre todo pensando en Santo Domingo, ¿no? Una isla con poca población
española que tuviera una universidad tan temprana y pues lo que veía son cartas de frailes dominicos de 1509 en los que ya dicen, pues aquí ya la población indígena desapareció. O sea, ya no había indígenas, ya había muy poquititos españoles, ya empiezan a traer esclavos africanos y pues sí se generan inquietudes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en esa situación social se creara una universidad? En tanto que, bueno, y lo que se ve es que allí son iniciativas de los frailes dominicos. Hay un fraile, se llama Fray Tomás de San Martín, en Santo Domingo, que luego va a estar en la fundación de Lima. O sea, se ve que los dominicos son una orden ligada a las universidades y entonces los dominicos al crear los conventos tienen la intención de tener no solo los estudios conventuales, sino las universidades. Entonces las universidades que se crean en Santo Domingo y en Lima están asociadas a la orden de Santo Domingo, a iniciativa de ellos las gestionan. Se ve que Fray Tomás de San Martín es muy buen gestor y él consigue las universidades. Ve que en la corona o la monarquía no va a conseguir la universidad y por eso se va a Roma y consigue la bula, ¿no? Para Santo Domingo y después gestionará la de Lima. En tanto que pero claro, ahí uno ve la tradición educativa de Santo Domingo, la de Perú, eh, la tradición educativa de los conquistadores, ¿no? De la población española, y realmente es muy débil. O sea, que los colegios en Santo Domingo hay iniciativas de crear colegios y no se crean, hay esfuerzos, trámites, incluso se destina dinero para crear algún colegio, pero no se llega a crear nada. En cambio, cuando uno mira la Nueva España, pues desde muy pronto, como parte de la política de conquista y de colonización, se están creando los colegios. Entonces, pues por lo que Indiana plantea en el libro, prácticamente son simultáneas, ¿verdad? La creación de colegios para jóvenes hombres como para jóvenes mujeres en la Nueva España, en Texcoco, ¿no? Donde tú empiezas la historia, y uno puede seguir esta historia pues a través de un texto muy ameno, muy bien escrito, muy bien documentado, y uno puede ir viendo eso como pues desde muy pronto. Diana dice, hay una carta del factor Rodrigo de Albornoz de 1525, que es un documento que se cita como el documento donde por primera vez se plantea la necesidad de tener una universidad en la Nueva España en 1525, o sea, 4 años atrás había caído Tenochtitlan, pero también donde se plantea la necesidad de tener el convento. O sea que ahí yo diría que como historiador de la universidad he aprendido de Eliade y le agradezco que me haya hecho ver cómo los documentos que yo había leído para historia de la universidad, ahí siempre estaba la necesidad de tener el convento para las mujeres. Pero dice Diana, esa es la carta de 1525, pero ya en 1523 están los colegios, o sea, el colegio es incluso anterior. Y es muy probable que haya mujeres ya en esas instituciones. O sea que muy pronto los conquistadores vieron en la educación, en la evangelización de los jóvenes y de las jóvenes, el vehículo, ¿verdad? Para evangelizar, para transformar la colonia, para cambiar pues la cosmovisión indígena realmente, y cómo aprovecharon, pues eso, en especial a los jóvenes. Ella misma también documenta, ¿no? Cómo hay cartas y testimonios, crónicas, en las que los evangelizadores dicen, es mejor empezar con los jóvenes que con los adultos, porque los jóvenes, pues ya también cambiarán la manera de pensar de sus padres.
pues creo que si prestamos atención, el libro es, insisto, tan bonito que les recomiendo leer mucho. Se ve muy bien el análisis de todas las relaciones sociales, políticas, religiosas, que van dando lugar a la creación, pues esto primero de las casas de recogimiento, luego de los primeros conventos, las decisiones que hay, cómo se va dando, se van generando los nuevos conventos, cómo se van expandiendo, cómo la red de conventos se va expandiendo en la Nueva España, y quien lo lea se quedará sorprendido pues, por ejemplo, las cifras que menciona Diana, ¿no? O sea, dice, en algunos conventos, pues antes de 1560 había habido 4,000 en Texcoco, me parece que es verdad, en Texcoco, donde dices, había, no sé, creo que 12, ¿verdad? En todo el valle. Bueno, pues eso. O sea, hay 12 conventos que en un periodo como de, creo que son como 20 años, 10 años, se calcula que hay 4,000 o 5,000 mujeres que han pasado por allí. Claro, yo también pensaba, pues, el tamaño de la población española, qué lugar ocupa, y uno ve a través de las páginas del libro de Diana cómo la primera intención de los frailes es esa, educar, evangelizar a las mujeres indígenas, y siguen la misma política que para los hombres, centrarse en la nobleza indígena. Así como empiezan a educar a las nobles indígenas, están educando a los nobles, a los hombres nobles indígenas. Y eso, claro, es una forma, por lo que nos cuenta Diana, es una política, ¿no?, que van desarrollando los propios conquistadores, pero eso también al cabo de unos años va a despertar recelos entre la población española conquistadora. O sea que de pronto eso es muy claro para ilustrar las cartas que escriben. Dice, oiga, ¿cómo es que el rey ya creó un colegio para indígenas en Tlatelolco y no ha creado uno para los hijos de españoles? Pues pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? O sea, que empieza la demanda de la población española para que se creen conventos para las hijas de los conquistadores. Y pues aquí algo que llama mucho la atención es la política, pues yo creo que incluso desarrollada por la propia sociedad, ¿no? O sea que en Europa la tendencia es que las hijas de la nobleza no todas se van a casar, porque si se casaran todas las hijas y todos los hijos, el patrimonio de la familia se dividiría y se menguaría. O sea que eso es pensando desde la visión de la nobleza, ¿verdad? Entonces la idea es que pues es importante que uno herede todo, que en el siglo XVII se irán conformando los mayorazgos, pero ya desde el XVI están esas tensiones, ¿no? De que no se divida el patrimonio familiar, y que sea un solo heredero, y los demás hermanos, ahí sí que el destino para hombres y mujeres prácticamente es el mismo, que se vayan a la iglesia, ¿no? Los hombres que se quedan solteros, pues que se metan de curas, y las mujeres que se quedan solteras, se quedan o se metan de monjas. Es un poco diferente el lugar que ocupan los hijos en la familia, en tanto que el primogénito hombre es el que se tiene que casar cuanto antes para que si se muere o se mueren los hijos, haya más hijos y puedan heredar el título de nobleza. En el caso de las mujeres, como el matrimonio de una hija hay que dotarla, es decir, hay que gastar dinero en la dote, la hija mayor no se suele casar, ¿no? O sea, la tendencia es que quien se casará será la última de las hijas, cuando ya se hayan casado algunos hermanos, y se usa la dote de las esposas de los hermanos para dotar a la hija. Entonces, que el patrimonio familiar pues no se divida. Entonces, esa es como la otra etapa de los conventos que también estudia Diana, ¿no? La emergencia de los conventos para las hijas de los conquistadores. Bueno, pues yo me siento, insisto, muy contento de que Diana haya publicado este texto en la colección, y a ustedes pues les recomiendo mucho la lectura del libro.
que como ya nos decía André, pueden encontrarlo en físico, impreso en papel, o también lo pueden comprar pues en línea, ¿no? De manera virtual. Entonces creo que podrá circular mucho este libro. Y la felicidades. Bueno, pues buenas tardes. También me sumo a los agradecimientos del doctor Armando Pavón a Diana por haber publicado este libro y también por haberme invitado a hacer la presentación del libro, lo cual agradezco. Y a todos ustedes por estar aquí presentes y por acompañarnos en este momento muy grato para la autora, imagino, pero también para mí. Y estábamos hablando ahora al principio y le decía yo, ya lo hemos presentado 2 veces fuera, y una en línea para Italia y otra en Frankfurt en enero, y no lo habíamos presentado en México porque pues en realidad estábamos esperando que se diera el momento oportuno y ese momento empezó, y entonces estamos pues muy contentos. Pues yo también había pensado, dado que hay un ambiente muy familiar aquí, no solo porque está Diana rodeada de su familia, sino también de sus ex compañeras y muchos exalumnos, y de Armando, con quien he trabajado muchísimos años. Entonces, también pensaba, o empecé a escribir lo que quería decir, pensando en hace cuánto tiempo que conozco a Diana, y pues la conocí hace 23 años, en agosto de 2002, cuando entró a la carrera en Historia en el primer semestre, y yo era su maestra de Historiografía General 1, y después fui su maestra de Historiografía General 2. Y entonces, pues, tengo ya 23 años de conocerla, la vida se pasa muy rápido. Yo era entonces una maestra joven, y ella era una adulta en ciernes, podríamos decir. Y con el paso del tiempo, pues, yo soy una maestra adulta mayor, que no ha sido fácil. Diana es una adulta plena. Y en esos 23 años me ha tocado acompañar mucho la carrera académica de Diana, lo que ha sido un gusto, porque desde esas clases yo noté en Diana una estudiante inquieta, diferente, con buenas preguntas, con una mirada diferente del mundo que no es fácil encontrar. Y bueno, nos fuimos haciendo amigas, diría yo, con el tiempo. Dirigí su tesis de licenciatura, eh, y la observaba y veía que ella estaba buscando formas de relación novedosas, que estaba interesada en vínculos personales diferentes. Y entonces yo dije, ¿por qué no estudias un convento del siglo XVI, que en realidad eran comunidades de mujeres, para ver cómo funcionaban esas comunidades? Cómo siempre yo me había preguntado, en esa época estaba yo dejando un poco la historia de las universidades y viendo qué pasaba con las mujeres mientras los hombres iban a las universidades, dónde estudiaban, dónde se formaban, qué escribían, sobre qué escribían. Y entonces le decía yo a Diana, ¿por qué no haces una tesis de licenciatura sobre un convento, para ver cómo le hacían para fundar una comunidad de entre 13 y 300 mujeres, conseguir el dinero, la comida, el espacio, construir un convento? Sí, con muchos apoyos, pero ¿cómo conseguían esos apoyos? Y entonces Diana tomó la iniciativa de estudiar el convento de Jesús María, que era un convento interesante y poco trabajado, y esa fue su primera tesis.
después hizo también la tesis de maestría, y al final la tesis de doctorado, que fue ya retomar un panorama completo de que digamos es la tesis que dio origen a este libro, aunque tuvo un proceso de transformación muy grande y de maduración, digo. Entonces, yo la acompañé en esa tesis de doctorado como, como directora, y siempre tratando de pensar más allá de lo que ya decían los libros sobre cómo eran los conventos, ¿no? Porque la historiografía a veces nos fija una imagen, y yo le decía, ve a buscar los documentos, léelos con cuidado y imagínate lo que están diciendo, imagínate cómo era ese mundo. Y creo que eso fue lo que permitió que Diana lograra una nueva imagen de lo que son las fundaciones para mujeres en el siglo XVI. Creo que este libro va a cambiar, está cambiando la visión que teníamos, y luego está en proceso porque mientras más gente lo vaya leyendo, más se va a afianzar esta nueva visión que Diana nos presenta en este libro. ¿Por qué? Porque antes se estudiaban mucho los conventos de monjas y las instituciones de monjas como si fueran instituciones masculinas. Entonces lo que buscaban era, ¿dónde está la cédula fundacional? ¿Dónde está la cédula fundacional? Y como decía Armando, en las universidades la cédula fundacional va por delante de la institución. El rey dice, aquí mando que se funde y va a ser así, y yo le voy a dar 10 pesos para que haga muchas cosas. Pero en los conventos de monjas no había eso. Y lo que lo encontrábamos eran cédulas muy, ya llevaban 50 años funcionando, y de pronto había una cédula real de fundación. Entonces, había mucha confusión porque la historiografía intentaba hacer fundaciones iguales, ¿no? Entonces decían, no, pues el primer convento era un mito, ¿no? ¿Cuál es el primer convento? Y había datos de que se había fundado en 49, me parece, en 41, y claro, decíamos, pero ¿cómo y dónde estaba? Y entonces Diana empezó a escuchar a las fuentes y se encontró que lo que habían hecho era una gran institución, que era un colegio para niñas indias, financiado por las élites indígenas. Y entonces, como ese colegio estaba pagado, ¿no? Y ahí había comida y comida para un montón de personas, ahí empezaron a entrar las primeras mujeres también mestizas o españolas que querían, o que las familias querían una vida diferente, o que ellas querían una vida diferente y que no tenían instituciones, no había instituciones para ellas. Entonces fue como un gran, ese primer colegio, que era un colegio para enseñar, pero se convirtió en un receptor de protoinstituciones, diría yo, como Zumárraga dice, bueno, estas 4 mujeres quieren ser monjas y yo soy obispo, pues las convierto en monjas, y ahí tienen la regla de la concepción y empiecen a interpretarla como puedan, pues como les podemos seguir ayudando, y se funda un convento, pero en realidad no hay convento, sino se fundan 4 monjas que están en un colegio para mujeres indígenas. Entonces empieza a ver Diana, cómo las fundaciones para mujeres no son claras y distintas, sino que son comunidades que se van luego independizando, que si se pelean, en lugar de quedarse ahí peleando toda la vida, se van y fundan otra institución. Y creo que esta dinámica permite una nueva cronología y una nueva lectura de la historia de las fundaciones para mujeres en el siglo XVI en México, que nos hacía mucha falta para no seguir buscando fantasmas que no existen, sino que van creciendo dentro de una institución como el colegio de niñas. Entonces, me parece que Diana logró, primero con su tesis, digamos, ya había un buen borrador, la parte de la investigación, pero después yo le decía, bueno, ahorita habría que convertir esa investigación en un libro. Y ahí Diana es Diana. Y entonces me dijo, pero yo me voy a ir a la India
hacer un doctorado, una estancia en Derechos Humanos, una maestría. Y le dije, bueno, pues si eso es lo que quieres, pero por favor piensa en tu libro, no lo abandones. Yo dije, bueno, a lo mejor nunca regresa y después funda ya un convento budista en la India, no sé si. Pero no, Diana regresó y de vez en cuando nos volvíamos a ver y le decía, Diana, tu libro, Diana, tu libro. Y me decía, ay, es que voy a Roma a una estancia postdoctoral. Bueno, maravilloso porque eso le permitió consultar los archivos vaticanos, que no es fácil porque hay que pagar la estancia en Roma todo el tiempo mientras vas y con lo lentos que son para servir cada libro del archivo. Pero teniendo una estancia postdoctoral, pues le permitió, además que le tocó allí la etapa de la pandemia. Y además me parece que, un poco también como decía Armando, ese arrojo que tenía Diana desde que yo la conocí como alumna, le permitió pues decir, ahora me voy a la estancia postdoctoral en Italia y vámonos. Y sabes italiano, no, pero pues aprenda, pues como sea. Y después me dice, bueno, no, ahora estoy en una estancia postdoctoral en Canadá, porque resulta que cuando iba a hacer la tesis doctoral, Diana me dijo, ay, a mí me gustaría que viniera esta profesora de la que he leído sus libros y es especialista, y le digo, vamos a invitarla, a lo mejor nos contesta, y la invitamos, nos contestó, vino, y después la invitó a hacer una estancia en Canadá, y entonces ahí va Diana a Canadá. Y creo que todo ese moverse por el mundo con, con, con libertad y con arrojo, le ha permitido, como ya decía Armando, ser mejor historiador, aunque lentamente, porque tenía que esperar a que se fuera, aprendiera el idioma correspondiente, regresara, pero ahora tiene un montón de conocimientos adquiridos que la hacen una profesional con muchas capacidades. Y entonces me alegro muchísimo de que al final pudiera encontrar el reposo y el lugar, no sé dónde, no sé cómo, ya les contará, para darle una revisión al libro, incorporar todo lo que había encontrado, no solo en los archivos vaticanos, sino después en Canadá, en la estancia en Canadá. En realidad le pagaron mucho para que recorriera varios archivos y ella al mismo tiempo iba buscando más documentos para su libro. Entonces, la revisión que hizo de la tesis doctoral al libro que hay ahora está muy enriquecida con una recopilación documental que es muy, muy impresionante y que tiene entre los documentos algunos escritos de mujeres, por ejemplo, del siglo XVIII, crónicas que cuentan la historia de sus propios conventos, aunque sea para cambiar un poco la historia y decir, no nos mantenían los indios al principio. Bueno, en fin, pero es muy interesante todo ese proceso de investigación y recuperación que creo que se debe también a esa personalidad inquieta, dispuesta. Y creo que la vida sigue siendo así, y Diana también, aunque cada vez se cansa uno más de andar moviéndose por el mundo, pero pues a veces así nos toca. Y me alegro también que ahora haya encontrado un trabajo en San Luis. No importa, no, le digo, no son votos perpetuos como los que a veces había que hacer en algunos monasterios, sino pues una oportunidad para conocer y trabajar y ahora sí trabajar como profesional y devolviendo un poco todo lo que ha recibido de las universidades, de las becas de México, de devolverlo a México. Y entonces pues pienso que este libro viene, y ahorita lo comentaba con tu madre al principio, de que viene en un momento muy, muy particular porque es como si todo cuajara para Diana en estos meses y pues, no sé, tengan los astros o cualquier cosa que sea, pero son gratos y me da mucha alegría porque faltaba un poco eso, asentar, poner, publicar,
cuajar un poco lo mucho que había hecho para poder encontrar el trabajo que merecía y que necesitaba. Y entonces creo que una vez publicado este libro, Diana tiene muchos otros libros en proceso, ya escritos, porque ha escrito mucho que no ha terminado de publicar. Entonces creo que seguirán otros. Y también me alegro mucho de que lo haya publicado en la colección. Y también le agradezco que nos ofreciera a una pequeña editorial que tenemos la posibilidad de coeditar Tres Guineas, que es un proyecto que tenemos para publicar trabajos académicos de mujeres que muchas veces no es fácil de publicar y no están acogidos por las instituciones. Y en fin. Entonces, pues yo creo que es un libro muy completo que va a cambiar mucho nuestra imagen sobre la historia de las mujeres, pero en general sobre la historia de las instituciones y de la Nueva España en el siglo XVI, porque es como si se hubiera corrido una cortina que tapaba la mitad de esa historia del XVI y empezamos a ver a las mujeres caminar y habitar esa ciudad que muchas veces en las fuentes parece solo masculina. Y pues con esto termino y solamente reiterar mis agradecimientos y deseo que le siga yendo muy bien y que tenga muchos logros más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, las presentaciones. Muchas gracias a todas las personas que vinieron. Y bueno, yo quisiera agradecer a la editorial Bonilla, bueno, por todo el proceso, por todo el apoyo para que saliera este libro. Fueron como 2 años de todos los procesos. También quiero agradecer mucho a la Universidad de Roma III por el financiamiento y a la Facultad de Filosofía y Letras y pues también a la editorial Tres Guineas, a Claudia, a Clara. Y bueno, pues sí voy a hacer unos agradecimientos. La verdad. Y bueno, pues mi primer agradecimiento es para Inés. Como haya dicho, pues ha sido mi profesora, mi maestra, ¿no? De quien aprendí a hacer historia. Que bueno, dirigió mi tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Y pues como ya lo comentaba, siempre ella es una persona que, bueno, a mí, pero en general, ¿no? Con todas las alumnas siempre está buscando que escribamos, ¿no? Y eso es algo, es como un gran reto y ella siempre ha sido como una super impulsora, ¿no? De escribir, hacer que escribamos, ¿no? Que a veces es complicado, ¿no? O sea, sí siempre hay unas diferencias, ¿no? Sobre la importancia o sobre lo que significa escribir, ¿no? Siendo mujer y también escribir sobre mujeres, ¿no? Creo que es algo súper, algo que falta mucho por trabajar y creo que ella es una de las principales impulsoras, ¿no? Con todo el proyecto de escritos de mujeres que también, bueno, estuvimos trabajando mucho en el ISUE, donde también, pues, aprendí esta mirada, ¿no? Decir, bueno, voy a escribir sobre estos espacios femeninos, pero voy a buscar también estas fuentes femeninas, ¿no? Que es pues que va saliendo una historia distinta, ¿no? Y bueno, pues quería agradecerle muchísimo por siempre, pues, apoyarme, ¿no? Y, impulsarme, presionarme. Le agradezco muchísimo. Pero también agradezco mucho al doctor Armando, que también fue viendo mi trabajo y que, bueno, siempre ha sido para mí un punto de interlocución súper importante. Siempre lo pienso mucho cuando escribo, ¿no? Y también como que es muy complementario, ¿no? Todo lo que ha investigado y a mí me va ayudando a entender, ¿no? Siempre ha sido como el caminito como esa guía, ¿no? Pasó esto en los colegios, entonces, ¿qué pasó para el caso de los espacios femeninos y la explicación, ¿no? Política como más amplia, entonces me ha ayudado muchísimo a contextualizar esto y bueno, después pues agradecer mucho a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, mis tíos, mis tías que están acá, pues toda mi familia que me ha apoyado mucho en estos saltos cuánticos y de país en país. Y bueno, decir que pues sí, que este libro para mí es
es la historia de muchas mujeres, ¿no? Que habitaron estos espacios, diferentes espacios, más bien yo abordo como alrededor de cinco conventos y unos 14 colegios, monasterios para mujeres y varios recogimientos, ¿no? Entonces son historias de muchas mujeres, de algunas pues pude saber mucho sobre sus vidas, por lo menos de unas 30, ¿no? Podía hacer como una historia de sus vidas, quiénes eran, de otras pues a veces solamente el nombre, ¿no? Y ya fue como mucho, y de otras pues nunca vamos, bueno, a lo mejor algún día, pero de muchas, ¿no? Quizá la mayoría pues no se va a saber sus nombres, pero pues bueno, son de diferentes estratos, ¿no? Se trata de mujeres africanas, se trata de mujeres mulatas, se trata de mujeres indígenas, se trata de mujeres españolas, mestizas, ¿no? Todas conviviendo y todas como, sí, conformando lo que va a ser la sociedad la sociedad no hispana y también, ¿no? En nuestros días, como toda esta mezcla, pues se ve, ¿no? Y de diferentes como oficios, ¿no? Se trata de sí, monjas profesas, pero también se trata de beatas, ¿no? Se trata también de historias de mujeres que migran, ¿no? De España acá, mujeres que están en situación de prostitución y están después entran a estos monasterios. Y bueno, se trata, pues sí, de la historia de muchas mujeres. Por ahí está una hija de Cortés, están las nietas de Moctezuma, por decirlas como más reconocidas, ¿no? Pero justo a mí me interesó decir, bueno, esta historia de mujeres no son estas grandes como protagonistas, ¿no? Que aparecen siempre como en la historia más masculina, ¿no? Que tiene que ver con la política y con lo militar, ¿no? Se trata de mujeres comunes y corrientes, ¿no? Que están ahí, que están dentro de dentro de estos espacios, que tienen conflictos, que los resuelven, ¿no? Que se pelean, se contentan, ¿no? O sea, están ahí en una dinámica y se enfrentan también, ¿no? A todos los poderes, al virrey, al arzobispo, ¿no? Al rey de la monarquía, también se van a estar escribiendo todo el tiempo, haciendo pues toda una política, una acción política, también con la Santa Sede, con el Papa, le escriben al Papa, ¿no? Están escribiendo y están gestionando sus espacios. Y bueno, al conocer la historia de estas mujeres y de estos espacios, pues ¿no? Se va entendiendo todas las dinámicas bueno, muchas dinámicas de la conformación del orden colonial, ¿no? También me interesó mucho tratar el tema de la estratificación racial, ¿no? Cómo a través de la clasificación de las mujeres que se van dando en estos espacios, se va construyendo también el orden colonial y las élites blancas, ¿no? Y van como separándolas. Vamos a hacer uno, primero están, ¿no? Para las indígenas, luego vamos a hacer uno para las mestizas, luego las mestizas ya no pueden entrar a los monasterios. Y ahora vamos a hacer uno para las mujeres perdidas, porque las mujeres perdidas no pueden estar donde están las mujeres de élite, ¿no? Y entonces, pues se va entendiendo ahí cómo se va ordenando sí, como yo le llamé como este patriarcado hispano-latino, con hispano-latino, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Voy encontrando cosas muy interesantes, por ejemplo, en el mismo documento que se pide fundar el primer monasterio, se pide también fundar el burdel, ¿no? Y bueno, y entonces se va viendo cómo este patriarcado, ¿no? Va clasificando a las mujeres, ¿no? Dice, bueno, entonces unas se van a casar, otras van a ser monjas y otras van a estar en el burdel, ¿no? ¿Y quiénes son estas mujeres? Pues yo ahí trato de investigar, ¿no? ¿Quiénes son estas mujeres? Y bueno, sí, fue como sí fueron muchos años, fueron muchísimos años, y bueno, continuó, ¿no? Continuó y pues bueno, fueron muchos archivos también, el Archivo General de Indias, aquí en México, en el Archivo General de la Nación, vi también archivos en Oaxaca, había muchos archivos en Roma, ¿no? Vi, pues bueno, diferentes archivos, porque también esta historia, pues, me tardé mucho. fue difícil porque, claro, los documentos están dispersos, ¿no? Y a veces eran un cachito por aquí, otro cachito por allá, otro cachito por allá. Es como un rompecabezas y entonces irlos uniendo fue como muy, muy interesante y la verdad muy apasionante para mí ir encontrando, ¿no? Estos personajes, algunos me caen muy bien, otros me caen mal, ¿no? Por ahí he hecho también algunas cosas más como de
de historia ya un poco narrada, ¿no? Por ejemplo, Ana de Soto Quiñones, ¿no? Hizo como ya una pequeña historia más centrada sobre ella, que es una mujer, es una niña que llega a los 10 años a la Nueva España, le pagan todo para que la corona, ¿no? La reina le paga para que se casara, para que encontrara marido, y ella decide entrar al monasterio y luego funda otro monasterio, ¿no? Y bueno, hay muchas así pequeñas, bueno, historias, ¿no? Sobre estas mujeres que es como muy, pues sí, es muy interesante y como decía, ¿no? No son estas grandes como protagonistas, sino son las comunidades, ¿no? Las que son protagonistas y a mí me interesaba saber cómo estas comunidades tienen un protagonismo, ¿no? Y un protagonismo muy fuerte dentro de la sociedad y una interlocución política súper importante, ¿no? Por ejemplo, un monasterio está en 1574, está en medio de una casi rebelión indígena, ¿no? En la ciudad. O sea, hay muchas historias, ¿no? Que nos pueden ir mostrando cómo estas mujeres, bueno, tuvieron un protagonismo político muy importante, ¿no? En la Nueva España, en toda la conformación de la sociedad y pues bueno, un agradecimiento a ellas también. Sí, muchísimas historias muy, muy interesantes. Por ejemplo, otra beata que llega en 1531, que la acusan de alumbrada, ¿no? Le hacen un proceso inquisitorial, se pelea con Fray Juan de Zumárraga, luego sus amigas la ayudan, bueno, las otras beatas, ¿no? Luego una tiene que regresarse a hablar con la reina, ¿no? Para aclarar toda su situación. Es decir, son un montón de mujeres que se están también ellas moviendo, ¿no? Y después unas se van a ir a Guatemala, luego otras se van a Oaxaca, o sea, se están moviendo por diferentes partes y bueno, pues ahí están, o sea, justo ahí están las historias. Yo en algún momento pues decidí como terminar este libro, pero la investigación seguía, ¿no? Y todavía ya en el último momento que ahí André, gracias también al editor, él decía, no, ya está, no, espérate, es que ya encontré que no sé qué, no sé cuándo, pues en algún momento tienes que cortar, entonces más bien sí es como, bueno, hice un corte, pero pues la investigación sigue mucho un poco más para los primeros años también, espero sacar pronto otro, ¿no? Luego lo que va pasando después y luego lo que va pasando en América Latina, también en Centroamérica, ¿no? Sudamérica, que es como muy, sí, es muy interesante, ¿no? Es muy, muy atrapante ir conociendo la historia de estas mujeres, cómo las voy a encontrar en un documento, luego las encuentro en otro, luego las mencionan por otro lado, y entonces poco a poco así fui como armando las trayectorias de ellas y de estos espacios, ¿no? Y bueno, eso quería como comentar, y bueno, pues agradezco mucho pues la presentación a la edición, también pues agradezco mucho que hayan aceptado el libro en la colección, estoy muy, muy contenta de que se publicara también pues dentro de la colección, ¿no? Porque como se mencionaba, es como la otra parte sobre la educación y la evangelización de las mujeres y pues ya en conjunto pues se puede tener como un panorama más general de estos procesos. Y pues bueno, agradecerles mucho estas décadas, estas décadas de mi obsesión por el siglo XVI. Y bueno, pues eso. Muchas gracias a la mesa. En esta parte de la presentación nos gustaría saber lo que es el público, si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hay micrófonos abiertos para preguntar. Hola, pues muchas felicidades desde nuevo. Yo también conozco esa trayectoria hacia el libro y estoy muy contenta de que sea una realidad. Y bueno, en realidad es un comentario más que una pregunta, ¿no? Que yo creo que justamente en el emprendimiento de la historia de las monjas, algo que a mí me ha quedado claro y también por Diana,
es la actividad permanente de las monjas, ¿no? Del hecho de que están activas, que no son para nada, están ahí rezando, tomando rompope o haciendo galletas, ¿no? Sino que hacen gestión, y gestión hacia afuera, y muchas veces están fuera, y eso sí que cambia también mucho el panorama de lo que se supone que hacen las monjas. Y creo que hasta el día de hoy muchas monjas, incluso monjas rebeldes, que siguen haciendo como este tipo de gestiones, ¿no? Y eso, pues, dar las gracias también por aportar esa visión de estas mujeres con agencia, ¿no? Y muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más comentarios, queremos agradecer su presencia en nombre de Bonilla Artigas Editores, de Librería Bonilla, nuestra casa. Agradecer a la Facultad de Filosofía y agradecer a la Universidad Roma 3 por permitirnos presentar este libro. Muchas gracias, agradecemos a la mesa y agradecemos a Diana por haber tenido la confianza en publicar con nosotros. Muchas gracias. Quienes quieran adquirir el libro está en el mostrador y los invitamos a un pequeño vino de oro. Muchas gracias.